Hola, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio con la clase de hoy que no es sincrónica. Esta es la clase grabada del módulo 2, Industria de Dispositivos Médicos, Programa de Formación Técnica, Control de Calidad y Operaciones aplicado a la industria de dispositivos médicos. Y estamos en nuestra semana número 3 de este módulo. Vamos a repasar. Recordemos que la semana pasada estuvimos viendo lo que es la parte de la cláusula 7 de la ISO 9001-2015. En esta cláusula se habla sobre las personas, es el enfoque de la competencia del personal, la toma de conciencia de su rol en el sistema de gestión de la calidad, la formación y la comunicación. Entonces, esto lo vimos la semana pasada, pero vamos a estar repasando un poquito acerca de esto. Las habilidades blandas, las técnicas o duras, que, que es lo que está pidiendo la industria médica. ¿Cuáles son esas habilidades que está pidiendo la industria médica? Luego también en esta clase lo que vamos a repasar es a nivel de cuartos limpios, que es un cuarto limpio, que es un cuarto controlado. Y vamos a estar estudiando también lo que es la parte de documentos controlados, cómo se deben llenar los documentos controlados, cuál es la forma que debe hacerse y cuáles formas existen también a nivel de registros oficiales a nivel de sistema. Todo esto lo vamos a estar viendo en la clase de día de hoy. Entonces vamos a iniciar con la parte de las personas. ¿Qué son las habilidades técnicas o habilidades duras? Recordemos nuevamente, existen dos tipos principales, las duras, que son las técnicas, y las blandas, que son las habilidades, como por ejemplo liderazgo, como por ejemplo trabajo en equipo, entre otras. Usualmente y en el pasado se le llaman habilidades duras a las que son técnicas, pero como les dije en la clase pasada, las habilidades blandas también en otros autores les llaman más bien a las blandas que les decimos nosotros también les dicen duras porque son una de las que la industria médica, por ejemplo, busca bastante. Por supuesto, las competencias técnicas son importantísimas y debemos demostrar a nivel técnico que podemos, por ejemplo, elaborar productos consistentes de forma hábil, con calidad, pero también debemos tener otros conocimientos y otras habilidades, como por ejemplo el llevarnos bien con los compañeros, que son las habilidades en cuanto a comunicación, entre otras. Pero iniciando con estas, que serían las técnicas, estas se les conocen a las destrezas, así se le conoce, que son específicas de un área profesional que no o que son necesarias para realizar tareas específicas. Y estos las vamos a adquirir a través de la educación o formación y experiencia. Entonces, parte de lo que estamos estudiando aquí es esas habilidades técnicas que vamos a ir adquiriendo. ¿Y cuáles son los tipos de habilidades? Algunos de los que existen de habilidades duras que son requeridas a nivel de industria médica. Tenemos conocimientos técnicos especializados, que esto puede ser cosas específicas como conocimientos de mecánica, biomédica, en la parte de anatomía, todo esto es a nivel general lo que busca la industria médica. Y luego, por supuesto, esto es también general. El tema de conocimiento en normativa y cumplimiento, esto es importantísimo y siempre es parte de lo que se busca en las personas que trabajan en industria médica. ¿Cuáles podrían ser esa normativa o ese cumplimiento? Bueno, tener conocimiento sobre normas, tener conocimiento sobre los requisitos que pide la FDA o la EMA, que esta es uno de los mercados. Y luego también ISO 13485, que es la normativa que habla sobre la gestión de la calidad, pero enfocada específicamente a nivel de industria médica. Luego, el diseño y desarrollo de productos. Esto es saber o tener conocimiento sobre CAD y CAM para diseño y que se puedan con esto fabricar prototipos, entre otras cosas.
Luego, otra de las habilidades técnicas que se buscan son el análisis de datos. También tenemos el manejo de software y tecnologías. ¿Y qué tipo de software? Bueno, pueden ser simulación, control de calidad, entre otros. Hay a nivel de industria médica, como hacemos muchos cambios documentales, entonces tal vez tener conocimientos sobre sistemas específicos de cambios documentales o conocimientos en software como SAP para pedir materiales, para comprar, para mover materiales de un lado a otro a nivel de sistema. Eso es parte de algunos conocimientos que se buscan en las personas, dependiendo de su posición. Luego, el análisis clínico y de validación también es importante. ¿Por qué? Porque a nivel de industria médica se tienen que hacer ensayos clínicos y también parte de a nivel de diseño, en la etapa de diseño, se busca que las personas tengan conocimiento en validación de diseño, pero también a nivel de producción, ya cuando tenemos el producto diseñado, ya está a la venta, también realizamos validaciones a nivel de manufactura. Entonces, conocimientos generales a nivel de lo que es qué es validación, cuál debe ser ese seguimiento de forma general de un producto, cómo se hace un protocolo, cómo se hace un reporte. Todo esto son habilidades también técnicas que se adquieren con la educación. Y luego, el gestión del tiempo y organización. Esto también es que en realidad para mí sería más relacionado a habilidad blanda, es decir, cómo manejar el tiempo, cómo priorizar tareas, cumplir plazos. Eso es eh, podría ser una combinación de habilidad blanda con habilidad dura, porque sí se puede adquirir en la educación o con la educación y con la experiencia, pero también se puede desarrollar con la práctica. Entonces, si hablamos como de gestión a nivel general, podríamos decir sí que es una habilidad técnica, pero si combinamos esta mm, conocimiento de proyectos, por ejemplo, o de priorización, y lo combinamos con comunicación, por decirlo así, porque las personas que trabajan en proyectos tienen que comunicarse, tienen que trabajar también en equipo, entonces podemos hacerlo todavía una habilidad combinada bastante fuerte. Entonces aquí tenemos la diferencia de blandas y duras. Las habilidades blandas en cuanto a ejemplos, podemos tener liderazgo, trabajo en equipo, mientras que las duras son los conocimientos técnicos, comprensión de lectura, también idiomas, pensamiento matemático, todo esto que se adquiere con educación y también con experiencia, mientras que las blandas no quiere decir que no se vayan a adquirir con educación, se puede. Hay cursos que son específicos para entender cómo se pueden desarrollar diferentes tipos de habilidades blandas, pero también se pueden tener habilidades blandas simplemente por el tipo de personalidad de una persona. Entonces, por eso son distintas, pero importantes cada una de ellas. Y a nivel de roles técnicos, enfocado en la parte técnica de estas habilidades, se pueden tener roles o las personas pueden trabajar en roles técnicos como inspectores, operadores, técnicos de mantenimiento, personal de logística, pueden ser también a nivel de técnicos de calidad, técnicos de ingeniería también, que al final van a tener ambas tipos de habilidades, o sea, habilidades duras y blandas, porque siempre se van a pedir los dos a nivel de currículo. Ahora bien, ya vamos a pasar a lo que es el manejo de los registros que las personas de industria médica deben seguir y deben conocer. ¿Por qué? Porque a nivel de industria médica, como ya lo hemos ido repasando poco a poco en el módulo pasado y
todo debe estar documentado. Entonces, si todo está documentado y también debe llevar una trazabilidad, recordemos que la trazabilidad es saber todo acerca de la construcción de un producto específico desde inicio hasta el final. Es decir, cuál fue el lote, cuáles fueron las personas que lo hicieron, ese producto, qué día se manufacturó, con qué materiales, en qué cantidad, entre otras cosas, toda la información relacionada con esa construcción de ese producto. Entonces, ¿qué requerimos para poder tener esa trazabilidad? Documentación. Entonces, acá es importante mencionar que esos documentos o esa documentación tiene que llenarse de una forma específica también a nivel de industria médica. Entonces, parte de esos requerimientos para hacer ese llenado o para documentar información es la que vamos a estar viendo adelante, que son los registros o documentación oficial física. Todo lo que sea parte de documentación controlada en industria médica tiene que llenarse de la siguiente forma. Cuando nos referimos primero a documentación oficial, es la que lleva la información relacionada con la calidad del producto, es decir, las especificaciones, los lotes, las firmas de las personas que lo realizaron, entre otras. Son todos los procesos que han realizado correctamente las personas y también si hay algún issue, por decirlo así, o un problema. Esos problemas también se deben documentar, por ejemplo, abriendo una no conformidad y haciendo una investigación, y todo eso va a ir documentado. Y por eso tenemos que seguir con unas buenas prácticas de documentación que vamos a ver los ejemplos uno a uno adelante. Y también importante que esta documentación tiene que estar actualizada, es decir, que si tenemos algún procedimiento que me indica que la documentación que antes se llenaba con un formato específico y ahora se llena con un formato número 2, otro nuevo, entonces esa información que antes estaba en ese formato tiene que cambiarse al formato nuevo. Por eso dice que tiene que estar actualizada, revisada y también aprobada. Y tiene que ser legible, tiene que ser clara y bueno, tiene que estar disponible también, ¿verdad? Para que todas las personas puedan revisarla y si es necesario, entrenarse. Entonces aquí es donde vemos cómo debemos llenar un documento oficial en el caso de que procesemos algún producto, realicemos algún paso de esa manufactura, entonces debemos confirmar que hicimos ese proceso con nuestra firma y con la fecha. ¿Y cómo se hace ese llenado de firma y fecha? Cuando se hace de esta forma, porque con esto confirmamos que yo, Wendy, hice este proceso en tal fecha. Entonces ese es el respaldo para llevar esa trazabilidad. Y la fecha, porque siempre se debe de indicar qué día se realizó ese proceso, qué día se realizó esa inspección, qué día se hizo la revisión documental, qué día se hizo cada proceso específico. Entonces, la firma va a consistir, perdón, en la inicial del nombre, el apellido completo, puede ser tu firma larga, e inicial del segundo apellido si es necesario o apellido completo. Y la fecha se puede realizar de esta forma: 2 dígitos del día, 3 letras del mes y el año, 2 dígitos también. Nuevamente, solo quiero hacer énfasis en que la forma en cómo registremos nuestra firma y nuestra fecha va a depender de
las políticas de la empresa o de los procesos de la empresa, como ellos hayan indicado que se debe de realizar ese firma y fecha. Pero una vez que nosotros entramos a industria médica, los que ya están o los que todavía no están, van a saber y van a darse cuenta que una vez que ingresamos, nos van a dar nuestra firma y nos van, por supuesto, a enseñar cómo es que en esa empresa se debe llenar esa fecha. Muchas veces a nivel de fecha existen varias formas de realizarlo. Puede ser el día con 2 dígitos, el mes pueden ser 3 y el año puede ser 2 o 4, ¿verdad? Hay varias formas, pero mientras cumplamos con las reglas o lo establecido por la empresa, estaremos ok. Y en cuanto al apellido, siempre vamos a tener una firma larga y una firma corta. ¿Por qué? Porque a nivel de firma larga es la firma completa y usualmente se utiliza cuando el documento no lleva todavía ninguna firma de las personas. Y la firma corta, si en un documento tengo que llenar varias veces, entonces para hacerlo de forma más sencilla, se establecen dos longitudes, digamos, de firmas y entonces si tengo que realizar varias veces esa firma y ya realicé una con mi firma larga, las otras puedo hacerlo con mi firma corta porque va a ser tal vez más sencillo y me lo va a permitir la empresa porque tengo dos opciones de firmas. Entonces, iniciales aquí no se dice, pero es una opción que pueden ser, digamos, si me llamo eh, Paola Solís, entonces PS y la inicial del segundo apellido, esas son las iniciales. Y la larga va a depender de la empresa, pero usualmente es la inicial del nombre, el apellido completo y puede ser la inicial del segundo apellido. O puede ser, usualmente siempre es solo la inicial del nombre y lo que se ve todo completo es el apellido. Pero como les digo, usualmente esto se hace primero para identificar cada, cada persona. Entonces las fechas es como, perdón, la firma es como el ID, es único y pueden ser que en una empresa existan dos Wendy Martínez, entonces hay alguna diferencia en cuanto a cómo crearon esa firma. Entonces puede ser que la primera sea W Martínez y la segunda sea Wem Martínez para poder diferenciarlas. Entonces de ahí va a depender esa cantidad de personas, de cuál sea mi firma, pero siempre va a ser una única y me la va a dar la empresa. Si se requieren anotaciones o comentarios adicionales, hay varias formas. Se pueden colocar un asterisco en la referencia del comentario y luego se pone esa aclaración o ese comentario. Si existen muchos comentarios, lo que se hace es una numeración. Entonces se pone la referencia a la par de la sección donde se quiere hacer el comentario. Se puede bajar, si fuese así, el número y se pone el comentario. Y eso también cuando existen muchas correcciones se hace de la misma forma para poder saber cuál es la corrección 1, cuál es la corrección 2, cuál es la corrección 3 y así sucesivamente. Otra recomendación importante a nivel de documentos controlados en industria médica es que nunca se pueden dejar espacios en blanco. Esto es obligatorio, esto es en todas las empresas. ¿Y por qué? Bueno, porque me lo exige la norma, pero la norma lo hace por un sentido lógico y es porque si se dan espacios en blancos, esto da a que alguien pueda llenar con información no correcta o información, digamos que no veraz o no real o no actual. Entonces, se llenan los espacios que corresponden al día en que se está realizando el proceso o la instrucción específica, el día que es y
Luego, cuando ya terminamos de llenar todo el documento, porque a veces hay un documento, digamos que un bill record o un documento de realización de un producto, ese documento puede ser llenado por varias personas, es decir, puede ser pasado por varias estaciones y las personas nada más van llenando lo que corresponde a su estación. Como ese documento tiene que ser movido de una estación a otra, entonces aquí la persona final que hace la revisión documental de eso es el que llena o el que más bien deja ese espacio, quita ese espacio en blanco y es que traza una línea donde están los espacios vacíos y les ponen uno aplica para indicar que los espacios no se pueden utilizar de la forma como ven en la pantalla, que la primera opción es una línea horizontal o una línea más bien inclinada con uno aplica, la otra es una línea también inclinada pero tiene flechas y la última puede ser una línea horizontal con flechas y el no aplica. Importante, en los documentos controlados o documentos también oficiales, no está permitido varias cosas, como por ejemplo usar corrector, ¿verdad? Y esto es porque todo tiene que realizarse en el momento que se realizó. Hay opciones a nivel de documentación controlada que si por ejemplo alguien por alguna razón se enfermó, se le dio un entrenamiento y se enfermó y no pudo firmar, hay opciones de correcciones que le permiten al líder o al supervisor de esa persona firmar por esa persona, pero tiene que ser, digamos que un testigo. O sea que no es tú, pero tenemos a esos testigos que esa persona sí recibió el entrenamiento y doy fe de eso y firmo y fecho. Hay opciones. Esas opciones de igual forma van a depender de los documentos o procesos específicos de cada empresa. Entonces hay que entrenarnos, hay que revisarlos para ver cómo se debería hacer esa corrección en caso de que una persona no esté y que no pueda firmar, o cómo incluso pueden hacerse diferentes tipos de correcciones a nivel general en cuanto a documentos controlados. Pero importante, borrar no se va a poder hacer, no se puede sobreescribir, no se puede usar lápiz, no puede firmar un documento por otra persona a excepción de que sea con una corrección o tipo corrección o nota que la empresa o los documentos de la empresa lo permitan. Documentar la información antes o mucho tiempo después de realizar una operación, no es permitido, eso es pospechar y es totalmente eh, no correcto a nivel de industria médica. Usar flechas u otro tipo de ayudas para aclarar la información documentada, eso tampoco se puede, no se puede documentar en borrador, como decir, bueno, voy a documentar esto, pero después tengo que cambiarlo, o después puedo cambiarlo, no se puede hacer eso, tachar información, a menos que sea una corrección, o sea, si es una corrección porque estaba escribiendo la fecha y me equivoqué de fecha, en lugar de 13 puse 14, entonces se tacha la información errónea, se firma y se fecha y se pone la información correcta. Esa es una de las formas de hacerlo. O se tacha, se pone la información correcta y se firma y se fecha. Y tampoco se puede desechar registros con errores o deteriorados. Eso no es permitido ni usar corrector. Y algunos de los ejemplos más comunes de errores son corrección sin firmas, corrección de una parte del error, es decir, que me equivoqué en la fecha, por ejemplo, 13 de abril, que es hoy, y me equivoqué en el 13, puse 14, pero el abril sí lo puse bien, entonces solo corrijo el 13. No, cuando se hace un error, se tiene que tachar toda la información, firmar y fechar. No se puede solo una parte. También hay sobreescrituras que son errores bastante comunes que las personas dicen, uy,
me equivoqué un poquito, pero voy a nada más escribirle por encima para que se vea cuál es el número que en realidad estoy haciendo y lo corrijo sin tener que tachar ni fechar. Pero esa corrección, ese número que se ve más grande, puede ser confuso por haberlo repintado muchas veces. Y vamos a ver algunos ejemplos de errores comunes de este también. Entonces aquí tenemos uno de los ejemplos que es corrección sin firma. Aquí había uno aplica y fue que la persona se equivocó y puso ese no aplica y en realidad a ver, aquí tenía que ingresar unas iniciales. Entonces pasó la raya por encima de no aplica indicando que es un error. Puso la información correcta, digamos las iniciales, pero nunca fechó, nunca puso la fecha. Entonces esto es incorrecto. ¿Cuál es lo correcto? Que me equivoqué en las iniciales. Entonces paso la línea por encima de la información, de los datos. Pongo la información correcta aquí y pongo la fecha. Bueno, aquí si ustedes pueden ver dice correcto, pero no se ve el año y no se entiende muy bien. Entonces, incluso este podría ser un error a nivel de corrección de datos a nivel de industria médica. Luego, corrección de una parte del error, como les comenté. Nos equivocamos en solo una de las partes de la información. Solamente tachamos esa parte específica y corregimos arriba. No se puede hacer eso, se tiene que tachar toda la información, en este caso toda la fecha. Como en el ejemplo que vemos aquí. Se estaba poniendo 3D y nos equivocamos, entonces se tacha toda la información, se pone la información correcta a la par, aquí la pusieron, y se pusieron las iniciales y se fechó nuevamente. Eso es correcto. Y aquí lo que les decía de la sobreescritura, que tal vez iba escribiendo alguna letra o algún número y me empecé a equivocar, pero creo que todavía no es, se podría entender si le pongo por encima el correcto y lo que hago es que repinto mucho esa información, entonces ya no se entiende si es como en el ejemplo, si es una B, si es no sé, una U, o si lo de abajo es un 8 o es un 0 o era un 3, ¿verdad? Entonces puede eso incluso dar pie a que sea una corrección, o sea que nos devuelvan toda la documentación para hacer esa corrección. Ok, vamos a continuar. Ahora el exceso de corrección. Si pueden ver en la información se equivocó la persona, tachó el no aplica, le puso como un tipo asterisco y después corrigió, digamos que puso el asterisco y puso la firma, pero se equivocó en la firma, entonces están hasta haciendo un exceso de correcciones y no se entiende al final cuál fue la corrección del error que hizo o la corrección de la corrección incluso. Entonces, esto tampoco se puede hacer, tiene que ser claro, tiene que ser legible. Y aquí, como pueden ver, no se entiende, o sea, no se puede leer bien la información. Entonces, sabemos que las personas somos seres humanos y nos podemos equivocar. Entonces, en industria médica hay formas de cómo hacer esas correcciones cuando las personas se equivocan. ¿Cómo se deben hacer? Se tiene que realizar con escritura legible, con tinta negra o azul siempre y solamente, pasar una línea simple sobre la información errónea, añadir la información correcta y firmar la corrección al lado del error, firmar y fechar. Estos son algunos ejemplos de correcciones correctas. Cuando no hay, cuando se tiene que tener toda la información suficiente, entonces se pone la información correcta a la par y se firma y se fecha. Como lo pueden ver acá. No hay poco espacio para la corrección y no hay más correcciones, entonces en este caso se puede utilizar un asterisco, se baja el asterisco
y se coloca la información correcta. Aquí también se puede poner un léase y se firma y se fecha. Siempre se firma y se fecha, eso no se puede olvidar. Ahora, esto era a nivel manual de cuando hacemos correcciones o hacemos anotaciones o comentarios en un documento controlado a nivel de industria médica o un documento oficial. También a nivel de documentos digitales se pueden hacer correcciones o se pueden hacer seguimiento también de cambios en cuanto a esas correcciones. Entonces, hay una forma también correcta de cómo hacer esas correcciones a nivel documental o a nivel de registros digitales. Entonces, ¿cómo es ese o cómo se puede hacer? ¿Cuál es ese método? Hay unos procesos o unas actividades de 8 pasos que son estos y que debemos seguir para hacer esas correcciones a nivel de documentos digitales. La primera es control de cambios. Esto es cuando realizamos alguna corrección a nivel digital, siempre en industria médica debe pasar por un filtro que es a nivel de aprobaciones. Entonces, si estamos realizando un cambio de un procedimiento de manufactura, ese cambio debe revisarse siempre con el operador, con la persona que realiza ese proceso o el dueño del proceso, y luego que se confirme, se hace un assessment o una evaluación del impacto para ver si requiere o no requiere validación ese cambio, por ejemplo, y una vez que se realizó esa evaluación, se puede mandar a rutear el documento a nivel del sistema que tenga la empresa para cambios documentales y hay una matriz de aprobación que puede ser una persona de calidad, una persona de ingeniería, una persona de I+D, ¿verdad? O de diseño y una persona de regulatory usualmente o de regulación. Esas personas, esa es parte del proceso que debe tener un documento oficial o un documento controlado. También se pueden hacer correcciones a través de comentarios y sugerencias que se pueden dejar comentarios en un documento para sugerir cambios o hacer anotaciones sin editar directamente en el texto original. Esto es cuando se están haciendo cambios a nivel del sistema. Entonces se está revisando y la persona que está revisando puede dejar comentarios en ese documento. Cuando tenemos documentos oficiales a nivel de piso no podemos hacer eso, no podemos tener tachones, ¿verdad? Documentos con tachones eh, y sin ningún proceso específico de corrección o de anotación con numeración y todo lo que ya vimos anteriormente. Entonces esto es para, por ejemplo, aprobación o incluso podemos tener documentos tachados o con comentarios cuando estamos corriendo a nivel del piso productos que no van para uso humano. Entonces, en este caso son desviaciones al proceso que se deben realizarse con un documento de desviación que tuvo que haber sido aprobado con anterioridad. Entonces, esas son las formas en que sí puede haber un documento, digamos que oficial, con ciertos comentarios o incluso, no sé, tachones o comentarios específicos. También tiene que haber una edición de copias o versiones a nivel de sistema. Entonces, por ejemplo, que hay un documento, tiene que tener las versiones anteriores, cuáles son las últimas, y a nivel de sistema debo de poder encontrar las versiones anteriores. Herramientas de corrección automática. Estas son herramientas que sugieren correcciones que el usuario puede aceptar o ignorar. También hay firmas electrónicas y plataformas seguras. Esto es cuando vamos a revisar o a documentar información. Esta información se puede enviar a aprobación a nivel de diferentes tipos de sistemas. Puede ser DocuSign que tenemos en la empresa, puede ser Wincheck que también lo tenemos. Y esto es lo que le va a permitir a los aprobadores poder hacer una revisión de sus documentos.
Políticas de empresas siempre se deben seguir, se deben conocer. Herramientas de gestión documental, como ya les indiqué, hay diferentes tipos de software o de sistemas dependiendo de las empresas que se deben conocer, se deben entrenar antes de para poder utilizarlo, y que aquí es donde se van a encontrar los documentos. Se pueden también enviar a aprobación, y las personas que rutean ese documento o aprueban pueden tener ese seguimiento, o pueden darle ese seguimiento a cómo va el documento que se está cambiando, por ejemplo. Y en cuanto a seguridad, todos estos sistemas tienen que tener tal vez sistemas seguros bueno, no tal vez, sino tienen que tener o deben tener sistemas seguros para poder proteger información sensible. Recordemos que las empresas de industria médica, el tema de la confidencialidad es clave, y no se puede compartir información de las empresas. Entonces, por eso es que a nivel de sistemas también tienen ciertos protocolos para que no se pueda compartir información fácilmente. ¿Cuáles son algunas recomendaciones en el manejo de documentos oficiales? Tenemos la recomendación número 1. Bueno, tenemos varias, pero vamos a iniciar con la número 1, que es clasificar los documentos. No sé si recuerdan que tenemos una pirámide que va a depender de el tipo de datos, pero se pueden dividir en políticas, procedimientos, instructivos, especificaciones técnicas, registros de calidad, protocolos de validación, etcétera. Dependiendo del nivel de detalle del documento, así se va a clasificar. Entonces, estos son los primeros, los controlados, y los no controlados son ya copias informativas o borradores, material que no está a nivel de el sistema de calidad todavía liberado de la empresa, el sistema de calidad de la empresa. ¿Y cuáles son los requisitos generales? Que los documentos que sí son controlados o que sí son oficiales tienen que estar identificados, cuál es su nombre, cuál es su versión, cuál es la fecha de emisión, o cuál es la fecha en que se liberó ese documento o esa versión también. Y ese cambio tiene que haberse realizado porque se siguió un documento de control general, que puede ser un SOP o procedimiento normalizado. Y también los documentos deben ser revisados, aprobados, como ya lo revisamos o lo indiqué anteriormente, y mantener un acceso restringido. Solo personal autorizado puede editar la documentación, o bueno, hacer cambios y enviarlas a ruteo si así es requerido. Luego tenemos otra recomendación para los documentos que son controlados o que son oficiales y que están a nivel físico, y también pueden ser los físicos. Se debe tener un sistema electrónico de gestión documental, DMS es un ejemplo, o QMS, ¿verdad? Implementar firmas electrónicas según las normativas de la FDA. También tener niveles de acceso, que puede ser lectura, edición o aprobación, dependiendo del rol de la persona que está leyendo ese procedimiento. Tenemos también otra recomendación, es asegurar copias de respaldo automáticas y periódicas, y proteger documentos mediante encriptación. Esto es todo lo que tiene que ver con el tema de la seguridad de la información, para tener esa confidencialidad de las empresas, que las empresas buscan. Y luego, en cuanto a almacenamiento y retención, importante acá que también a nivel regulatorio, las empresas exigen tener cierta cantidad de tiempo un documento, digamos que de forma que se le pueda dar acceso fácilmente a las personas. Pero ya cuando el proceso, digamos que tiene ya
10 versiones, la primera versión es de hace 10 años, esa información, incluso a nivel de sistema o a nivel físico, se puede archivar y se puede mandar a nivel de, esto es físico, pero a nivel online o a nivel de sistema se puede mandar a algún almacenamiento en la nube y que solo se puede acceder si alguna persona está haciendo alguna revisión y lo manda a pedir, pero no está fácilmente accesible porque ya es una versión muy vieja y tal vez no es tan requerida como las versiones actuales. Luego también se deben tener los archivos cerrados, secos y en control ambiental, es decir, se deben cuidar esos, si son físicos, cuidar para que no se deterioren y si son a nivel de digitales, en algún espacio específico donde se pueda acceder y que también no genere ningún tipo de contaminación en ninguna de las dos opciones, ni digital ni físico. Enviar copias innecesarias, evitar más bien copias innecesarias. Eso es más que todo a nivel físico, cuando se está haciendo alguna revisión y se necesita más de una copia, entonces se tiene que identificar esa copia como un documento no controlado. También se deben establecer un registro de préstamos o consultas para controlar el acceso y usar sellos de obsoleto cuando una versión es vieja y no es la versión liberada para que las personas puedan identificar fácilmente que ese documento es de una versión anterior y que el oficial es el que está liberado que debo de revisar. Y por supuesto el tema de trazabilidad, si hay varias versiones, todas esas tienen que indicar el momento en que se liberaron, por quién se liberó y por supuesto a nivel del sistema también se puede buscar quién las aprobó. Y luego tenemos a nivel de control de cambios. Y se debe siempre colocar la información del propósito de ese cambio. Entonces, ¿cuál fue el motivo de ese cambio? La descripción del cambio. ¿Cuáles son los documentos afectados? Y siempre se tiene que tener una evaluación del impacto. ¿Y cómo es esto? Entonces, tenemos un proceso que ese proceso se realiza de A a Z y estamos haciendo un cambio de hacerlo de Z a, o sea, de forma diferente totalmente o al revés de lo que hacíamos anteriormente. Entonces, para hacer un cambio de esa forma, tengo que explicar que estoy haciendo ese cambio y se tiene que poner cuál es el impacto del cambio. No hay, por ejemplo, una justificación sería, este no genera ningún cambio de dirección de Z a A, no altera el estado validado del producto, ya que el proceso es el mismo y la dirección, lo único que va a cambiar es donde se ve el proceso, o cómo se ve el proceso, o cómo se ve el producto em, a nivel, no sé, físico. Ahí pareciera que si lo digo de esa forma, sí va a impactar a nivel de diseño, entonces más bien tengo que indicar si impacta, entonces tengo que hacer una validación. Pero existen otras formas de decir, por ejemplo, no impacta porque no estoy cambiando el estado validado, porque el proceso sigue siendo el mismo, o los outputs, digamos que los resultados finales del proceso van a ser los mismos, entonces no hay ninguna alteración. Pero ya sea que si hay algún impacto o no hay algún impacto, se debe de registrar y se debe justificar. Y luego todas las versiones tienen que estar identificadas y se tiene que tener un historial de revisiones. Como les indiqué anteriormente, las revisiones, por lo menos las últimas 3, en los documentos siempre tienen que estar por quiénes la realizaron, cuándo se realizó o cuándo se liberó esa versión,
para que todos puedan tener acceso a ver los cambios y las justificaciones de cada uno de los cambios. Y la recomendación 5, o parte de las recomendación 5, que son correcciones y control de errores, es parte de lo que vimos primero en cuanto a los documentos controlados, cómo realizar esas correcciones. No se permite corrector con corrector, borrado con corrector o borrador incluso, porque se realizó en lápiz, no se permite el uso de lápiz, sino solo azul y negro, lapicero. Y las correcciones deben hacerse simple, con una línea simple sobre el error, anotar la corrección, iniciales y fecha de quien se realizó el cambio o la corrección. Y tiene que ser legible esa información. No se permiten realizar en cuanto a documentos digitales, eliminación de versiones previas. Se usa control de cambios del sistema para registrar modificaciones, usuario, fecha y descripción. Y se debe enviar a aprobación a revisión y aprobación todas esas cambios documentales. Y al final, esos documentos oficiales o controlados, ya sea físicos o digitales, siempre tienen que regirse a nivel de control bajo auditorías. Entonces, existen auditorías internas y auditorías externas que pueden hacer revisiones documentales de los procesos para ver si están correctamente escritos, si los cambios están correctamente aprobados, si la evaluación de los cambios está correctamente justificada y si se realizaron todas las requerimientos específicos después de esas evaluaciones de cambio. Por ejemplo, si la evaluación indicaba que había que hacer una validación, que se haya hecho esa validación, toda la información acerca de eso. También se tiene que mantener evidencia de la capacitación del personal en el manejo de documentos y verificar que todos los empleados usen únicamente documentos vigentes y aprobados. Todo eso es parte de las auditorías y cumplimiento relacionado con los documentos controlados. Ahora bien, pasando a lo que es la cláusula 7, que ya hablábamos sobre las personas. Adicional a esta cláusula, ahora de lo que es la infraestructura. La infraestructura requiere que la organización determine, proporcione y mantenga la infraestructura necesaria para el funcionamiento de sus procesos. Esto es a nivel general de la empresa, a nivel de facilidades, a nivel de todo lo que tiene que ver con el ambiente también de ese proceso y de la empresa en general. Entonces, vamos a continuar. La infraestructura, que es el edificio, podríamos decir, o todo lo que tiene que ver con el ambiente del trabajo también, debe estar diseñada para lograr la conformidad con los requisitos del producto, con lo que es el cuarto limpio, con lo que es las facilidades, saber qué tipo de cuartos son para evitar mezclas y para evitar también contaminación y garantizar la manipulación ordenada del producto. Y para esto tenemos que conocer primero cuál es el producto, el tipo de producto que se tiene, y ese tipo de producto, dependiendo de las características, debo de tener un tipo de cuarto. Y a nivel de industria médica existen dos, o de dispositivos médicos, los cuartos controlados y los cuartos limpios. Existe una consulta sobre esto, ¿son los mismos? Porque se escuchan parecidos. La respuesta es no. Un cuarto limpio tiene condiciones, es un tipo de cuarto controlado que tiene condiciones específicas, pero que son mucho más estrictas y se enfoca en mantener niveles extremadamente bajos de particulados o de partículas o de contaminación.
a nivel del aire. Y el cuarto controlado es simplemente un cuarto que se le controlan ciertas variables. Puede ser humedad, temperatura, eh, aire. Entonces esas son las diferencias. Y existe una norma que es la ISO 14644 que indica cuáles son esas clasificaciones de cuartos para áreas de, por ejemplo, quirófanos, laboratorios o incluso de manufactura de dispositivos médicos. Aquí vamos a ver cuáles son las diferencias de estos cuartos limpios y controlados. El cuarto controlado va a regular factores ambientales claves como la temperatura, humedad y presión. No está diseñado para mantener niveles de contaminación particulados tan bajos, mientras que el cuarto limpio sí. Y pueden ser utilizados para diferentes tipos de procesos, no solamente para a nivel de industria médica, sino pueden ser para industria alimenticia o industria o alguna otra industria. En cambio, los cuartos limpios, ya los vamos a ver, si tiene un control estricto de partículas suspendidas en el aire, cuentan con sistemas de filtración avanzadas como filtros EPA, se certifica según estándares internacionales, que es la ISO que ya vimos, la ISO 14644, y es fundamental o se utiliza en industria médica como farmacéutica, pero también en otras industrias es posible utilizarlo, como la electrónica y la médica de forma general. Vamos a continuar. Y existen diferentes tipos de cuartos limpios: el convencional, el flujo unidireccional, el flujo mixto y el microambiente. Estos van a depender de cómo se comporta ese aire o cómo está diseñado ese aire. El convencional es que el aire entra o el aire del suministro se da por medio de difusores o filtros instalados en el cielo. El unidireccional es que el aire limpio del suministro pasa por un banco de filtros. El flujo mixto es que el aire eh, o el del suministro pasa por medio de difusores o filtros, pero también se hace por medio de filtros de alta eficiencia. O sea, es una combinación entre el convencional y el unidireccional. Y el microambiente es que puede generar al nivel de aire o de flujo de una forma no unidireccional y de flujo de aire laminar que es unidireccional. Entonces está como se crea un tipo de microambiente y por eso su palabra y controla ese ambiente en un área determinada. Y por último tenemos los pasos para la colocación del EPP o equipo de protección personal en cuartos limpios. Se tiene que poner cubre cabeza, elásticos, los cubre zapatos, luego poner todo lo que es guantes, máscaras y capuchas. Luego se pone la gabacha o en este caso el mono, que también se le conoce de esa forma, el cubrebotas si eso es requerido, gafas y guantes para salas blancas, pues esos son opcionales, y después lavarse las manos. Esto es a nivel general. Y en cuartos limpios y controlados está prohibido el uso de maquillaje, joyería, no se puede presentar si hay alguna afectación de salud, con ropa sucia, con heridas expuestas, con short, consumir alimentos o confites, fumar, mascar chicles, zapatos abiertos, eh, que no se debe usar medias, o sea, no se debe tener expuesta la piel. Eso es parte de lo que es exigido a nivel de industria. Y otra de lo que se debe, otra de los requerimientos a nivel del cuarto limpio es lavarse las manos, si hay insectos, porque esto es en la parte de infraestructura, se deben de reportar. Cualquier anomalía se debe reportar, vestimenta adecuada,
seguir las buenas prácticas de manufactura, eso ya lo vimos. No apoyar material contra el cuerpo, no dejar las puertas abiertas y en caso de problemas dar aviso inmediato. Eso es a nivel general. No se puede hacer nada de estas cosas en cuarto limpio y tenemos que estar entrenados para antes de iniciar o de ingresar en un cuarto, estar claro de todo lo que no se puede realizar. Y esto es todo por la clase del día de hoy. Buenas noches a todos y muchas gracias.